Mirá, y recordando que hace 60 años ya, ¿cómo pasa la vida, no? ¿Cómo se nos pasa la vida? 1962. 1962, la gran campaña que hizo Bolívar a nivel provincial, porque desde el 58 Bolívar no había llegado a por lo menos hasta la semifinal de la provincia. Claro. Con aquella buena campaña que algún día la vamos a hacer recordar, de que jugaron, que Bolívar llegó hasta Tres Arroyos. Incluso te digo más, esta selección del 62 empezó ya, creo que a proclamarse, porque entraban las mejores 8 ligas de la provincia en el año 61, y Bolívar perdió la semifinal, es lo que muchos no saben, con Bahía Blanca 4-2, que ahí nos igualaron 1-1, dice, porque había ganado una vez Bolívar y otra vez Bahía, ¿viste? No los igualaron, nos pasaron por 2-1, ya después no le ganó nunca más Bolívar, después del 31 no le ganó nunca más. Es más o menos era la misma base de Bolívar. Bolívar había comenzado con una derrota 4-2 en Olavarría, ¿viste? Y ahí fueron haciendo el equipo, y ahí en ese momento no jugaba Carriquiri, jugaba Palomino. Jugaba Tabolaro al arco, que jugó hasta 2 partidos después. El equipo después empezó a formar Tabolaro, Palomino y Ojeda, Sabatini, Palacio y Moreira, que Moreira era suplente en el 61. Y a Palacio creo que lo sacaron de un campeonato nocturno, porque el año anterior había jugado en la reserva de... O sea, no jugaba en la liga. Sí, jugaba en la liga y sabía jugar en el campo también, ¿viste? Ellos jugaron mucho tiempo en Marsilio. Después adelante jugó Plaquín, que no era wing, siempre jugó los primeros años en la selección, jugó de wing. Y había un wing que era Potó González, que había jugado el año anterior. Pero ella estaba grande, que yo, y no lo pusieron. Iriarte, que era una hormiga en el que trabajaba para el equipo. López, que después jugó La Torre, que eso después lo vamos a hablar, Chávez, y empezó jugando Palacio, y después cuando jugaron acá la final acá por la zona D, que le ganó Bolívar a 9 de julio, ahí empezó a jugar Ferreira, un jugador que venía de Buenos Aires, que jugó en Independiente el año anterior, también había jugado en la selección el año anterior. Por eso te digo que ahí empezó Bolívar si empezamos a hablar de los partidos amistosos. Después Bolívar le gana a Olavarría acá 2-1, que hacía mucho tiempo, desde el año 56 que no le ganaba a Bolívar. Y bueno, de ahí se fue gestando, debutó Carriquiri, y después vino el 25 de mayo del 62, vino la tercera Independiente, que había sido el campeón el año anterior. Era la cuarta que había ascendido a tercera. Ahí jugó Santoro, jugó Paflic, que después jugó 2 años, después jugó y vino a jugar a Bolívar también, Paflic en el 70. ¿Santoro, Pepe Santoro? Pepe Santoro jugó. Eso la delantera. Año 62. 62. Y después, espérate, y que 64 no fue que Independiente. Claro, pero en el 63 salió campeón, que jugaba Mura. Bueno, la delantera era Santiago, que era suplente de Mura, o González. Mura, Conigliaro, que después jugó en Estudiante, Rambert y Becky. Prácticamente Rambert, el padre de Pascual. Claro, esa delantera prácticamente jugó a fin de año en la primera Independiente. Mirá. Y le iba ganando 2-0. ¿Quién? Como es Independiente. Y en el segundo tiempo hubo un preparador físico, Burgos se llamaba, un salteño, que lo puso a Bolívar, pero un espectáculo. En el segundo tiempo te pasaba por arriba Bolívar, literalmente te pasaba por arriba. Y bueno, se pusieron 2-1, tuvo que entrar Mura otra vez. Me acuerdo que Mura lo marcó Campo, porque ese día no jugó Ojeda. Ojeda creo que lo habían pedido para jugar en un partido en Villega o en América, se había ido porque venía el Botafogo. Está medio eso no lo pude colaborar, porque yo pregunté y no, ahí parece que no. Pero eso sí me acuerdo, porque yo tengo unos papeles que él había pedido permiso para ir a jugar allá. Empieza el campeonato y juega con 9 de julio allá.
Yo me acuerdo que nosotros fuimos en una camioneta y se le había puesto, viste, toldo atrás para que vaya, iban gente de Bolívar, llevábamos para que vean el partido. Claro, claro. Bolívar iba perdiendo y ganó 3-2. 9 de julio tenía 8 jugadores de la capital federal. Me acuerdo que había un pelado que se llamaba... ¿Jugaban el 9 de julio? Sí, jugaba en la liga. Ese pelado que yo te digo jugaba en Libertad. Se llamaba Nicolini, un jugador varón. Pero resulta que López se lo llevaba por delante y no lo podía parar. Y el arquero era un tal Gabuzzi, que después Bolívar tuvo un problema porque lamentablemente... yo no miro ahí. Bueno, ahí ese partido es la final que juegan acá. Sí, guarda porque nosotros estamos viendo en realidad. Sí, yo estoy mirando mal. En diferido. Sí, yo estoy mirando mal. No, esa es la última. Ahí está. Ese es con Bahía Blanca. Eso bueno, la otra es cuando juega Solana, que juega la final, que Bolívar le ganó acá 2-0. Después juega con Lincoln, le iba ganando Bolívar. Le iba ganando Bolívar 3-1 y los empataron y se pusieron 3-3. Y en la semifinal, porque era la zona de ganadores, ese año se había hecho zona de ganadores y zona de perdedores, ¿viste? 9 de julio salió ganador de la zona de perdedores y Bolívar de la zona de ganadores. Le gana a Pergamino 2-1 también en tiempo suplementario. Y acá vengo con algo que ahí a ver, no, esa foto no es. Bueno. La otra. Bueno, resulta que Bolívar tenía un problema con el arquero, que lamentablemente no cubrió la expectativa Solana. Entonces viene a jugar en una semana antes Estudiantes de La Plata. Jugaba Albrecht, Zapa, jugaba Olenicki, que fue un arquero que jugó mucho tiempo. Jugaba Gutiérrez, Zapa, Olenicki, Gutiérrez y Cheve. Después jugaba Silva, jugaba Zapa y Albrecht. Después adelante jugaba Verón, no sino otro que jugó en Racing, tu equipo. Jugaba Coroch, que hizo los 2 goles. Y ese día Bolívar, viste, en las preliminares, porque siempre los preliminares jugaba la selección B. Sí. Supo jugar. Esa jugaba la selección B con otro equipo de acá de Bolivia y precisaron 4 arqueros. O sea, jugó en un preliminar jugó un tal Sabac, que después jugó un partido solamente en empleado, que lo habían fichado empleado, y Ojito Hernández, que había sido arquero de la selección del 58, que no cumplieron la expectativa. Y en el partido de fondo jugó Bolívar y lo probaron a Ferraresi, un arquero que había venido en el año 61 a jugar del Fortín, que era arquero de la selección de La Plata. En un año anterior, en el 61, cuando Bolívar le ganó 5-1, él vino como suplente, el arquero titular era Lucchesi. Y bueno, y quedaron Ferraresi y Burgo. La verdad que ese día Burgo atajó muy bien, pero no lo que atajó Burgo. Después quedó para la final, Bolívar jugaba la final, jugaba con Bahía Blanca. Pero no obstante eso, hubo un problema, porque ese día jugó La Torre, un número 9, que por problemas personales no, pero jugaba, era bueno el negro. Lo que pasó que La Torre jugaba, decía mucho que no jugaba, pero ese día metió 2 goles de cabeza. ¿Y qué pasó? Lo sacaron a López, que fue el segundo goleador. El primer goleador fue Bonifacio Chávez, y fueron a Bahía, y claro, Ochoa, que lo había marcado el año anterior, averiguaba si jugaba López, ¿viste? Y no lo pusieron. Y ese día me acuerdo que lo ideal era La Torre de win derecho por Plaquín y López de win. Llegaron allá, me acuerdo que fuimos en tren nosotros, un tren de acá. ¿Vos fuiste a Bahía? Sí, yo fui, tenía 11 años, me acuerdo. Y pero era Bolívar, copó todo el Olimpo. ¿Qué cancha era? La cancha de Olimpo. ¿En Carminati? Sí, pero fue bárbaro. Ahora, no sé si ahí tenés la foto de Burgo, que jugó al arco, lo que atajó Burgo ese día. Yo calculo que me parece, y sí, no te puedo mentir, pero en el primer tiempo, ahí tenía la foto, ¿ves? A ver. Ahí está. Sí, ahí está volando. Ahí estaba volando. Es una foto histórica que le mando un saludo a Burgo porque estuve hablando con él también.
Y te voy a contar una pequeña anécdota, si tenemos tiempo. Sí, tenemos. Si tenemos tiempo, bueno. Burgos lo que atajó ese día, pero volaba de palo a palo, ¿viste? Esos voladores, y se ganó el aprecio de la gente todavía, gente grande lo recuerda, ¿viste? Bueno, en el segundo tiempo lo lesionan al pobre Iriarte, a Cuchito Iriarte que le decíamos, y Bolívar jugó prácticamente con 10, pero lo bambordeó Bolívar en el segundo tiempo, y bueno, los contó 2-1. Pero ya te digo, lo que ese día Burgos se ganó la gente, después siguieron jugando Bolívar, porque acá hay algo que yo creo que no les va a caer bien lo que yo voy a decir, pero en Real Bolívar salió subcampeón de la zona de ganadores, porque ¿qué pasó? Viste, el consejo como todo, y acomodó, Necochea, Bolívar tenía que jugar con Necochea por la zona de perdedores, porque Bolívar no perdió nunca. Pero ¿y por qué tenía que jugar por la zona de Y perdedores? si Bahía le había ganado a Necochea en la zona, ¿me entendés? Sí. Y después se topaba, llegaron los dos, entonces tenían que dividir Bolívar y Necochea, y dividieron Bahía y Necochea. Pará. Pero Bolívar no había perdido ningún partido. No, Por ningún lo partido. tanto, estaba en zona de ganadores. Zona de ganador, perdía y pasaba a la zona de perdedores. Vos tenías siempre dos opciones. ¿Me Bueno, entendés? por eso. Pero ¿y bueno, cuándo perdió? y perdió con Bahía 2-1. Ah, perdió ese partido. Claro, con y Bahía. después, y el otro le ganó creo que a Tres Arroyos, ¿me entendés? Entonces jugaron ellos, y Bolívar se quedó con un partido menos. Ah, mirá. ¿Y por qué se considera que fue campeón? Y fue campeón, Bahía le ganó a Necochea que 3-1. Ah, Fue Bahía al final fue campeón. Sí, fue campeón. Y te digo, Bahía goleó a todos los equipos. A Olavarría le metió 6. Claro. Era un equipo. Incluso te digo más, ese año Bahía no salió campeón. Salió el año 61, que yo te digo, que fue el que lo eliminó a Bolívar. Bolívar ya en el 61 tenía muy buen equipo. Del 58 al 64 Bolívar tuvo muy buenos equipos. Peleó siempre en la zona o la ganó. Claro. Pero llegar como llegó, ¿sabés? Y llegó, creo que jugó. Los que menos jugaron fueron Tabolaro, que por problemas, creo que por la vista, no siguió jugando porque jugaba de anteojos. Ahí no estaba con los anteojos. Después Solana, que era el arquero. Y otra cosa que fue media, ¿cómo te puedo decir? Rara, ¿no? Porque siempre el arquero suplente fue Butarda Amaro, y nunca lo pusieron, en vez de jugar Solana podía haber jugado Amaro, que era Claro. muy buen arquero también, muy superior, sin desperezar a nadie, pero era superior a Solana. Pero tuvieron la virtud, mirá vos a veces la suerte, ¿no? Porque Burgos se fue en el año 57 a jugar a Independiente, a probar, quedó en Independiente, y después pasó a Lanús por X causa, y llegó a jugar hasta en la cuarta de Lanús. Y después lo vieron otra vez para llevarlo a Independiente, cuando lo vieron acá como había jugado. Ujú. Era un arquerazo, es uno de los mejores, junto a Carón, los mejores arqueros que yo vi, por lo menos, que yo vi. Y ese año, en abril, yo el otro día encontré un papel que está el pase de Burgo, de la AFA para Talleres, porque él fue siempre jugador de Talleres. Terminó ahí, jugó hasta el 67, 68, acá. Menos en el 66, que pidió el pase para jugar en Loma Negra. Ajá. Jugó un año en Loma Negra. ¿Y ahí cómo era el tema? Por ejemplo, un jugador se iba a jugar a Loma Negra. ¿Podía Sí. jugar para la selección de Olavarría? Y sí, si vos Y no, estabas... sí. y no podía jugar para la selección de Bolívar. No, si vos tenías el pase allá, no. Si vos Claro, tenías el o sea, pase... no tenía que ver con el lugar de origen de la persona, No, sino no, con no, la liga no. en la que jugaba. No, en la liga O sea que jugaba. O sea que un jugador podía jugar un año Claro, para la selección de Bolívar, claro, otro año para la sí, Olavarría, otro año para la de Ahora, Bahía Blanca. Bolívar en el 62 en esa época, todo era semillero de acá. Los que no se acuerdan, por ejemplo, el Huevo Poggi era suplente, jugó en los partidos, por ejemplo, contra los veteranos de San Lorenzo, que perdieron 3-1, entró en el segundo tiempo del número 6. ¿Cómo es? Juárez jugaba los partidos amistosos, ¿cierto lo que dice Juárez, Miguel Ángel Juárez? Loreto también era un 5 o 6, bárbaro, era un tipo que se hacía respetar. Lamentablemente después no pudo jugar porque había, qué sé yo, Palacio fue, la verdad que Palacio, el problema, por ejemplo,
Carriquiri, mucho, viste, hay gente que decía, pero Carriquiri jugaba en la cueva, sí, porque Carriquiri que los mandaba a Palacio y a Moller a romper, y cuando venían a él, salía jugando él, pero te ordenaba toda la defensa, y está clarito que después del año 62, Bolívar tenía el gran problema del número 2. Claro. Pues en el 64 jugaba Fornelli, que era muy lento, viste, que incluso iba a venir un tal Menéndez, que jugaba, jugaba en Platense, jugó muchos años en Platense, que era más o menos igual que Carriquiri, después por problemas económicos no se arreglaron, que fue una lástima, ¿viste? Recién cuando decías Bolívar tenía problemas con el número 2. ¿El número 2 jugaba como juega el número 2 de ahora? Porque te escuchaba hoy decir las formaciones y veo que todavía se usaba el 2-3-5, claro. El MW que se habla tanto. ¿El 2 jugaba en la misma posición que juega el 2 actualmente, digamos? O sea, vendría a ser central derecho. ¿Cómo más o menos así, pero jugaba medio metido en el área, jugaba Carriquiri. O sea, eran equipos más largos también. Claro. Jugaban más, por ejemplo, el 5 jugaba ahí contra el 4, corriendo, el 8 bajaba y el 10 sabía bajar también, ¿me entendés? Pero siempre iban... Como para ubicar un poco también al que nos está viendo o escuchando, cuando hablas del 5, hablas del 5 posicional de hoy, digamos. Sí, si van en media cancha. El que se mete en la cueva, que pero se mete en la cueva. Claro. El 8, ¿quién vendría a ser el 8? El 8 era... ¿Eran 4 adelantados no, o era...? Sí, pero jugaba más adelantado, que era tipo Iriarte, claro. Era un wing. No, jugaba contra la raya, pero no wing. El wing jugaba contra la raya. Jugaba con Winnie, okay. ¿Viste? Ahora no se juega con Winnie. No se juega que para mí, para mi gusto, yo jugaré con Winnie. No sé por qué, pero capaz que te meten... Lo que pasa es que ha cambiado mucho también el 9, por ejemplo. Sí. Antes el Winnie le tiraba al centro al 9. Ahora el 9 ya no es un 9 grande. Ahora el 9, López, ya te digo, ¿cómo era? Ochoa, el jugador que el número 2 que jugaba de Bahía Blanca, cuando dijeron que no jugaba López se puso contento. Siempre me lo contaba Raúl Ojeda, porque el año anterior lo había tenido loco, ¿viste? Claro, lo sacaba del área. Él no iba al área, López. López buscaba la pelota de atrás, entonces en velocidad y eso, y los codos, trabajaba los codos. Yo me acuerdo siempre, yo no sé, viste, porque yo era chico. Yo siempre digo una cosa, un primo mío era un crack, el número 2, que en el 61 era él el 2, nada más que lamentablemente se embromó, yo he dicho de los meniscos, y dice, para mí el más yo no tenía problema con López, siempre era limpito, no te pegaba, nunca lo vi así un full, era un tipo que después fue referí, de arriba era impasable, abajo era un poco zurdo, pero dice, nunca tuvo problema, siempre lo paró bien. Yo me acuerdo de un partido de reserva que lo habían puesto a López porque, viste, Argentino jugaba, yo me estoy desviando, ¿no? Y ni lo pasó. Era lindo, era otro fútbol, más lento, eso sí. Sí, eso sí. Eso sí, más lento. A otro ritmo. Sí. Y quiero mencionar algo, perdóname que yo te interrumpa, de alguien que nunca se acordaron, porque nunca se acordaron de Airala, que le decían el Chimango Airala, que jugó muchos años. Ese muchacho estuvo en el plantel en los primeros años, en los primeros partidos, después no lo convocaron más. Después quiero nombrar el Pato Papaleo, también estaba de suplente, ahí en una foto está, Campito, que estuvo de suplente, pero siempre, Potó González, que jugó un partido o dos, y La Torre, que entró en el último partido, después siempre jugaron 13 o 14 jugadores, ¿no? Claro. No tuvieron lesiones, que viste, a veces te complica eso. Claro. Rubén, te iba a preguntar por el tema de cómo era seguir al equipo. Vos mencionabas esto de ir en tren hasta Bahía Blanca. ¿Cómo era también el movimiento de la gente? ¿Acompañaba a la familia? ¿Acompañaba al público en general? Todo en general. Porque era toda una movida. No es lo mismo ir ahora hasta Bahía Blanca que en los 60. Pero se pidió un tren especial. Fue un tren especial. Te digo más. No fue solo de hincha de Bolívar. Sí, de Bolívar. Pero no, te voy a decir algo. De lo que yo sé, porque viste por ahí uno no sabe. El primer tren que que llevó Bolívar especial fue en el año 54, que Bolívar jugó la final de zona con La Plata. Ahí también fue un tren especial.
Después el segundo tren que yo conozco fue este que yo te digo, del 62. ¿Qué era? Pero estaba, no me acuerdo los vagones, pero estaba lleno, lleno. Fue gente hoy me contaba Burgo, que el hermano Chilín, porque hermano Chilín, y gracias, ahora que yo digo, gracias a Pereira, al tío de Lupín, Sí. Burgo vino a jugar a Bolívar, si no, no tenía arquero. Bolívar, él no jugaba ya. Bueno, y después fuimos a Pringle otra vez. También en tren. En tren que se perdió, que el gran, yo siempre digo... ¿Se perdió que el tren? No, se perdió el partido de gusto, perdió 2-1 Bolívar, que acá lo podía haber ganado, ¿viste? ¿Cómo es el referí de Olavarría? Ahora no me sale el... Pompey acá. Te puedo contar la anécdota, no sé si tenemos tiempo, pero vos sabés que hizo un gol Pringle y Cacho de Agosto, que era el referí, y Salazar, Cacho de Agosto levantó la mano, porque en esa época... Sí, no había bandera. Sí, había bandera, pero eran del mismo pueblo. ¿Me entendés? Bolívar ponían los dos de acá. Sí. Y cuando iba Pringle ponían dos de Pringle. ¿Y el árbitro central no? Era de otro lugar. No, el árbitro central era de afuera. Ah, ok. Y Cacho de Agotó levantó. Entonces agarra y lo llama y no le da bolilla, ¿viste? Y le dice, oye, Orsay, no es gol. Dice, usted no sabe nada. Entonces Cacho se calentó y se fue. Tuvo que venir de Marchi a decirle que por favor entraran porque si no perdían los puntos, ¿viste? Claro. Y la verdad que Bolívar perdió un partido injusto, ¿viste? Porque empataron 2-2.